En una pequeña ciudad costera en el sur de los Estados Unidos, existía una comunidad pacífica que vivía junto al mar. La ciudad de Shady Harbor era conocida por su abundante pesca y su cercanía al océano, pero también era una zona marcada por la constante amenaza de tormentas. Cada año, la gente de la región se preparaba para la temporada de huracanes, y la ciudad se enorgullecía de estar siempre lista para enfrentar las tempestades que traía el océano. Pero había algo para lo que nadie se preparaba, algo que surgía de vez en cuando con las grandes tormentas. Era un viernes por la tarde cuando las primeras alertas comenzaron a aparecer en las televisiones y radios locales. Un huracán de categoría 4, llamado Isaac, se estaba formando rápidamente en el Océano Atlántico y parecía dirigirse directamente hacia Shady Harbor. Los meteorólogos estaban alarmados por la velocidad con la que la tormenta ganaba fuerza. En cuestión de horas, el huracán pasó de ser una simple depresión tropical a una tormenta monstruosa, tan poderosa que comenzó a ser comparada con los peores desastres naturales de la historia. La población local empezó a prepararse. Se reforzaron las casas, las tiendas cerraron y los habitantes más sensatos evacuaron. Pero siempre había quienes creían ser inmunes a la fuerza de la naturaleza. Tom y Janet, una pareja de mediana edad, eran dos de esos testarudos. Habían vivido en Shady Harbor toda su vida, habían sobrevivido a muchas tormentas y estaban convencidos de que Isaac sería solo una más. Esa noche, mientras el viento comenzaba a intensificarse y la lluvia golpeaba las ventanas, se acomodaron en la sala de estar, confiados en que la tormenta pasaría sin causar grandes daños. Lo que no sabían era que el huracán Isaac no era una tormenta común. Había algo sobrenatural en él, algo que la gente no podía ver, pero que estaba arraigado en las profundidades del océano y en la oscura historia de la ciudad. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y el cielo se convertía en un borrón de oscuridad y relámpagos, Tom y Janet se dieron cuenta de que la tormenta que los rodeaba era muy diferente de cualquier otra que hubieran enfrentado. Todo comenzó con los sonidos. En medio de la tormenta, mientras los vientos sacudían violentamente las paredes de la casa, Tom oyó algo extraño. No podía explicar exactamente qué era, pero sonaba como susurros. No era el sonido del viento, sino voces. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas, que la combinación de la tensión y el ruido constante del viento le estaban jugando una mala pasada. Pero los susurros se hicieron más fuertes. Janet también los escuchó. Venían de todas partes, mezclados con el sonido de la lluvia y los vientos aullantes, como si la propia tormenta estuviera viva y tratara de comunicarse. Las voces eran débiles, pero llenas de urgencia, como si intentaran advertirles de algo. Pero, ¿de qué? Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear, y un apagón envolvió la casa. La oscuridad dentro de la sala era total. Janet tomó una linterna y la encendió, pero la luz débil solo parecía hacer que la atmósfera fuera más opresiva. La tormenta estaba ahora en su punto más alto, y cada nueva ráfaga de viento hacía temblar las paredes de la casa. Pero los susurros no cesaban. ¿Qué está pasando?, preguntó Janet, con la voz temblorosa, mientras sus ojos recorrían la sala. Tom no respondió de inmediato. Estaba mirando por la ventana, intentando entender lo que sucedía afuera. Fue entonces cuando lo vio. En medio de la tormenta, algo se movía. Se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras forzaba la vista para ver a través de la lluvia densa. Allí, en el centro del huracán, había figuras. Sombras humanas. Estaban allí, flotando en el aire como espectros atrapados en el viento furioso, y sus rostros estaban dirigidos directamente hacia la casa de Tom y Janet. Tom retrocedió, con el corazón desbocado. Parpadeó, intentando alejar lo que veía como un delirio causado por el miedo, pero las figuras seguían allí, inquebrantables, flotando y acercándose lentamente. ¿Tú también lo ves?, preguntó finalmente Tom, con la voz quebrada por el terror. Janet se acercó a la ventana, y al ver las figuras, un grito silencioso quedó atrapado en su garganta. Eran personas. O al menos, eso parecían. Pero sus rostros estaban distorsionados, como si hubieran sido moldeados por el propio viento. Y sus bocas se movían al unísono, murmurando algo que, incluso desde dentro de la casa, podían escuchar claramente: vuelvan al mar. Tom y Janet retrocedieron, sus cuerpos paralizados por el miedo. Algo en esa tormenta estaba profundamente mal. Las antiguas historias de la ciudad,
aquellas que los mayores contaban junto a las hogueras, de repente comenzaron a resonar en sus mentes. Leyendas sobre marineros desaparecidos, sobre barcos fantasma que aparecían en las costas durante las tormentas, y sobre el pacto olvidado entre los habitantes y el océano. Pero todo eso había sido considerado tonterías. Hasta ahora. La tormenta empeoró. El viento aullaba de manera sobrenatural, y las voces de los espíritus ahora, Tom y Janet estaban seguros de que eran espíritus, se hicieron más fuertes, casi ensordecedoras. La casa comenzó a temblar con una violencia que nunca antes habían sentido. Y entonces, la puerta principal fue arrancada de sus bisagras, y el huracán irrumpió en el interior. Tom agarró a Janet y la arrastró hacia el sótano, el único lugar donde podrían esconderse de la furia del viento. Bajaron los escalones, pero incluso allí abajo, en el sótano oscuro y húmedo, podían sentir la presencia de los espíritus a su alrededor. El aire estaba denso y frío, y los susurros resonaban a su alrededor. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren?, susurró Janet, con la voz temblorosa de pánico. Tom sacudió la cabeza. No tenía respuesta. Pero había algo que sabía, algo que recordaba vagamente de las historias. Shady Harbor había sido fundada por antiguos marineros que huyeron de una tripulación maldita, hombres que traicionaron al océano y a sus compañeros. Y esos hombres estaban condenados a vagar eternamente en las tormentas. Siempre que se formaba un huracán, se decía que sus almas regresaban para vengarse, llevándose consigo a cualquiera que estuviera en las tierras que pertenecían al mar. El suelo del sótano comenzó a vibrar. El viento ahora era tan fuerte que el techo parecía a punto de derrumbarse. Y, en medio del caos, una figura apareció en la parte superior de las escaleras. Un hombre. O algo que alguna vez fue un hombre. Su piel estaba empapada, sus ojos hundidos y vacíos, como si hubieran sido arrancados por el propio viento. Extendió una mano hacia ellos. Ustedes han violado nuestro pacto, susurró, con una voz que sonaba como el propio viento. Tom y Janet estaban paralizados. La figura dio un paso adelante, y en un instante, el sótano fue tomado por una ráfaga de viento tan fuerte que fueron lanzados contra la pared. Y entonces, como un relámpago, todo se apagó. Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado. Los habitantes que regresaron encontraron Shady Harbor en ruinas, pero lo más extraño fue la ausencia de Tom y Janet. Sus puertas estaban abiertas, y la casa parecía intacta por dentro, como si simplemente hubieran desaparecido en medio de la noche. No había cuerpos, ni señales de lucha. Solo una calma aterradora. Pero aquellos que vivían allí sabían la verdad. Sabían que el huracán Isaac no había sido una tormenta común. Era la venganza de algo mucho más antiguo, algo que las aguas y los vientos nunca olvidarían. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos aterradores como este, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así, estarás al tanto de todas las próximas historias de terror que vendrán. Hasta la próxima, y ten cuidado con las tormentas.